Bien, vamos a empezar con psicopatología, con la segunda parte de, vamos, lo que sería el segundo parcial. En este segundo cuatrimestre que tenemos el apartado del capítulo 1 del volumen 2. Os dejo aquí, bueno, os enseño, esto lo tenéis todos en Alf. La segunda parte de que nos entraría, porque ya sabéis que aquí van salteando de un volumen a otro a veces o llevan... Aquí, por ejemplo, pues lleva un cierto orden, pero después ya veis, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, al 8, al 10, al 5, al 6, al 7, al 9, pero bueno, son del volumen 2, como podéis apreciar, creo que todos, incluso, volumen 2, volumen 2. Y, y más que nada para saber el orden que se lleva y demás, sobre todo en tema de apuntes. En estos, por ejemplo, ya fui cogiéndolos porque no estaban ordenados, ya que estaban del año anterior, y el año anterior no llevan el mismo orden que... Es el mismo libro, pero no lleva el mismo orden. Por ejemplo, el estrés lo dimos ya en el primer cuatrimestre y en el anterior año el estrés estaba en el segundo, entonces bueno, es un poco lioso. Entonces más que nada eso, recordar mirar eso, mirar lo de siempre, la guía de estudiante. Hay una PEC, esa segunda PEC cuenta, esa PEC cuenta en el segundo cuatrimestre, se suma la nota del segundo examen, vamos, del que tendríamos que hacer cuando acabemos de dar esto. Y lo de siempre, no tiene tampoco mucha historia más, ¿eh? Así que simplemente mirar esto, mirar los temas a lo que se corresponde. Pues del tema 8, trastornos de ansiedad, miramos que tenemos el capítulo 1, 2 y 3 del volumen 2. Y es por lo que vamos a ir dando, ¿no veis? Tenemos aquí capítulo 1, volumen 2, seguimos para adelante, capítulo 2, volumen 2, capítulo 3, volumen 2, capítulo 4, volumen 2, capítulo 8, ya veis, hay un poco de todo, lo de siempre. Es un poquito más grande, si no recuerdo mal, en materia que el primer parcial, pero bueno, tampoco mucho más, un poquillo. Y nada, ya veis, trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con traumas, factores de estrés y disociativos, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado, trastorno de estado de ánimo, síntomas somáticos y trastornos relacionados, y luego trastornos de conducta y de la personalidad, como podéis apreciar. Entonces, bueno, sería quedarse un poquillo con eso, ¿vale? Simplemente os lo enseñaba aquí por si acaso, porque ya hubo alguna gente que me preguntaba y qué orden se lleva y qué tal, y dije, bueno, todo lo tenemos en ALF, casi siempre. Pero bueno, por ayudar un poquillo también. Pues nada, empezamos por el capítulo 1 del volumen 2. Psicopatología de la ansiedad y trastornos de ansiedad, hacia un enfoque transdiagnóstico. Bueno, como ya vimos en la imagen que os enseñé antes dentro de las descargas, bueno, dentro de aquí, teníamos trastornos de ansiedad, pero vamos a dar dentro de trastornos de ansiedad 3 temas, bueno, 3 capítulos, por así decir. Esos 3 capítulos, ese compendio de esos 3 creará el tema 8, que es trastornos de ansiedad. El primero va a ser eso, psicopatología de la ansiedad y enfoque transdiagnóstico de los trastornos emocionales, lo que acabamos de decir ahora. Pero luego vamos a entrar en lo que es el trastorno de ansiedad como tal y luego también en el trastorno de ansiedad social, ¿vale? Entonces, simplemente para que nos hagamos un poco la idea. No confundir lo que es el tema con el capítulo, ¿sabes? Porque el tema en sí es el tema de trastornos de ansiedad, pero dentro de trastornos de ansiedad vamos a tocar 3 capítulos que son estos, ¿vale? Digo por si acaso. Entonces, bueno, introducción de limitaciones conceptuales. La ansiedad es uno de los conceptos más empleados en psicología. Está presente en la mayor parte de los trastornos psicológicos y psicosomáticos. Es una de las principales razones por las que se busca ayuda en salud mental, de hecho. El presente capítulo se centra en trastornos conocidos como las fobias, el trastorno de ansiedad de separación, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, TAC, también conocido, y el TP como trastorno de pánico, por si acaso, para ir conociendo un poquito lo que es la nomenclatura y demás. Pero bueno, básicamente es eso. Se va a centrar un poco lo que es este capítulo en trastornos conocidos como son las fobias, la ansiedad de separación, el de pánico y el de ansiedad generalizada. Entonces, la ansiedad, entendamos esto como concepto, la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante un peligro o amenaza a futuros, caracterizada por sensaciones emocionales de aprehensión e inquietud, acompañadas de manifestaciones corporales, como puede ser la tensión muscular y activación del sistema nervioso simpático, que ya conocemos por psicobiología, fisiológica y todas estas. Sudoración, bueno, ya sabéis, sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, respiración acelerada, etc. Todos creo que hemos pasado en algún momento por
algún momento de ansiedad como para saber describirlo a nivel de adjetivos. Entonces, el peligro puede ser interno o externo, real o imaginario. Incluye sentimientos de inquietud, tensión, vigilancia, alarma, aprensión hacia lo que sería el futuro o el nerviosismo. Posee un valor funcional, una utilidad biológico-adaptativa, que se convierte en desadaptativa cuando el peligro es inexistente y se manifiesta de forma irracional ante situaciones inofensivas. La ansiedad motiva la conducta para la acción, prepara el organismo. Por ejemplo, cierto nivel de ansiedad ayuda a enfrentarse mejor a un examen o a rendir más en una competición deportiva. Pero en exceso perturba el rendimiento e interfiere en la vida de la persona. La ansiedad patológica difiere de la ansiedad no patológica, por ser más frecuente, más intensa y o más persistente. Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Esa ansiedad patológica difiere, con la ansiedad no patológica porque es la más frecuente, vamos. Vale, es decir, presenta diferencias cuantitativas respecto a la ansiedad normal, tanto en intensidad como en duración. Si la perturbación interfiere significativamente en la vida del individuo o produce un elevado malestar, se considera un trastorno de ansiedad. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Es un síndrome clínico. La ansiedad es la perturbación predominante, la central. Puede caracterizarse bien por ansiedad manifiesta, como en el trastorno de pánico o en la ansiedad generalizada, bien por conductas de evitación para reducir la ansiedad, como en las fobias, ¿vale? Entonces quedémonos bien con eso, que si la perturbación interfiere significativamente en la vida del individuo o se produce un elevado malestar, se considera ya un trastorno de ansiedad. Miremos bien la diferencia, ¿vale? Punto A. Ansiedad y otros conceptos afines. La ansiedad como concepto se ha asociado a términos relacionados como el estrés, la angustia, el miedo, fobia y pánico, usados con un significado más o menos equivalente, pero son conceptos diferentes. Resulta necesario distinguirlos y ubicarlos en el concepto más amplio de la emoción y el afecto. El estrés es un concepto más amplio que implica un conjunto complejo de procesos psicobiológicos asociados a respuestas biológicas y psicológicas características, siendo la ansiedad una de ellas. ¿Ves la diferencia un poco de...? El estrés básicamente es un concepto que es más amplio, porque después vemos cómo dentro del estrés la ansiedad es una de ellas, la principal, por así decir. Entonces, especialmente en estrés agudo, la depresión se asocia a un estrés crónico. La cosa es eso, entender el estrés como un concepto más amplio, porque implica un conjunto complejo de procesos psicobiológicos y demás, ¿vale? Que están asociados a esas respuestas. Y psicológicas características. ¿Y cuál es la que es, una de ellas, o predominante, si podemos decirlo así? La ansiedad es una de ellas, es una de esas respuestas. Entonces vemos la diferencia entre lo que es esa ansiedad con ese estrés, ¿vale? Básicamente es entender un poquito lo que es la ansiedad y los conceptos afines que hay alrededor de ella, que no significan lo mismo, pero que pueden formar parte. Los términos de ansiedad y angustia derivan de la raíz dogar indogermánica, ang, que significa estrechez y constricción, y también malestar o apuro. A partir de la influencia latina se distinguió entre ansietas y angor, y por influencia de la psiquiatría francesa, anxiété, que es malestar e inquietud del espíritu, y angois, que es el sentimiento de constricción epigástrica, las dificultades respiratorias y la inquietud. Se estableció en España la separación entre, y esto es importante, ¿vale?, lo que es la ansiedad, que es el componente psíquicos, y la angustia, como componentes físicos, ¿vale? Entonces entendamos eso, ansiedad, componentes psíquicos, con sus variantes actuales, somática y cognitiva. Algo semejante a lo que ocurre en el ámbito anglosajón. Y luego tendríamos lo que decíamos. Teníamos ansiedad como componente psíquico, pues ahora la angustia como componente físico. Entender esa separación dentro de España, ¿vale? Angustia, componente físico. Suele entenderse como una forma de ansiedad en el que predominan las manifestaciones somáticas. Esa es la clave, ¿vale? La diferencia, más bien.
aunque apenas se utiliza actualmente. De hecho, el decir angustia, más bien solemos decir ansiedad, pero bueno, o estrés o otras cosas, pero bueno, es verdad que angustia no es, o sea, no se utiliza tanto. En algunos contextos actuales, a veces se ha identificado el término con el concepto de distrés, contribuyendo a incrementar la confusión, ya que el distrés representa un estado de malestar emocional global producido por estrés, que implica emociones negativas, como la ansiedad, tristeza, miedo, y un estado de agobio o abatimiento, el sentirse estresado, vamos. El miedo difiere de la ansiedad en que la reacción está orientada hacia el presente. Entendamos bien esto porque me parece un, no sé, un apartado que es bastante lógico y que se sobreentiende bien. Pero es muy importante ver las diferencias entre la ansiedad y el miedo, ¿vale? Igual que todos los otros conceptos que fuimos dando de angustia y demás, ¿vale? A la hora de querer diferir, vamos, de cómo difiere, o vamos, las diferencias entre lo que es la ansiedad y el miedo, por así decir, que vamos a ver después un cuadro, que ese está muy muy bien para entenderlo. Entonces, el miedo difiere de la ansiedad en que la reacción está orientada hacia el presente. Es menos difusa y menos cognitiva y más primigenia, como ya sabemos, en plan alarma, defensa primitiva. Eso lo llevamos escrito en el ADN, vamos. Y ocurre como respuesta a un estímulo concreto, próximo o inminente. También suele ser una respuesta adaptativa y motiva para reaccionar de forma rápida ante un peligro presente, lo que es lucha o huida. Mientras que la ansiedad nos alerta y activa para hacer frente a una amenaza futura, aunque la ansiedad puede ser motivadora de la conducta. Esta propiedad de actuar como drive la posee más claramente el miedo, ya que la ansiedad constituye un estado de activación sin una dirección específica tras la percepción de la amenaza, al contrario que el miedo. Algunos autores identifican la ansiedad con aprehensión ansiosa. Barlow sugirió que el miedo consiste en una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por elevada activación y alto afecto negativo. En cambio, la ansiedad es una combinación difusa de emociones cognitivo-afectivas orientada hacia el futuro. Bueno, vemos aquí la tabla que os comentaba antes de lo de diferencias entre ansiedad y miedo. Y vemos manifestación, y nos dice una serie de puntos dentro del miedo. Respuesta automática, reacción de lucha o huida, respuesta universal e innata, activación autónoma. Esa es la manifestación dentro del miedo. ¿Cómo tendríamos en el apartado de ansiedad? Pues respuesta contextual, tensión, aprensión, respuesta personal, activación somático general, como habíamos hablado, tensión muscular y vigilancia. Eso dentro de la ansiedad. Entonces vemos esa diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad dentro de la manifestación. Luego, en la función, actuar ante una situación de emergencia próxima, inminente, reacción de supervivencia, presencia de peligro real o imaginario, y la ansiedad sería anticipar la posible ocurrencia de eventos negativos, reacción anticipatoria, no presencia de peligro real, preparación para sucesos negativos inesperados, y dentro del prototipo, ataque de pánico, lo que es activación de un sistema de alarma ancestral, y en la ansiedad es una preocupación ansiosa, lo que es un trastorno de ansiedad generalizada. Características generales del miedo, pues emoción orientada al presente. Esto todo es lo que fuimos oyendo, como os dais cuenta, simplemente no es. Miedo difiere de la ansiedad, en la reacción está orientada hacia el presente. Ya vemos aquí. Es un poco las características básicas, pero bueno, es importante repasarlo. Entonces, emoción orientada al presente sería el miedo, su característica general, y una urgencia comportamental de evitar o escapar. Sin embargo, la ansiedad es una emoción que está orientada al futuro. ¿Veis la diferencia con el miedo? Una incontrolabilidad o impredecibilidad sobre eventos potenciales futuros. Luego, por último, tendríamos el substrato biológico. En el miedo, ¿qué es? Cerebro subcortical primitivo y amígdala, vamos. Sin embargo, la ansiedad entramos en el neocórtex y en lo que es el córtex cerebral izquierdo, ¿vale? El miedo y la ansiedad difieren en, como hemos visto, lo que acabamos de leer del cuadro, la forma de manifestación, la función primaria, es exactamente lo que os acabo de leer, ¿vale? Simplemente lo pone con versus en una o dos características, ¿veis? Amígdala versus neocortes, amígdala versus neocortes. Así que quedémonos bien con esa parte, ¿vale? Difieren en eso, en la manifestación,
en la función primaria que desempeña la emoción y el prototipo de manifestación clínica, muy interesante, características o propiedades generales, lo que acabamos de leer, y las estructuras neurobiológicas, como citamos anteriormente, amígdala, miedo y lo que sería el neocórtex, la ansiedad. Vale, ahora vamos a pasar al Ledux, que ya os sonará también. Ledux en el 94 subrayó la importancia de una vía nerviosa que comunica directamente el tálamo con la amígdala en las reacciones emocionales y que puede ser crucial en los procesos emocionales automáticos, no conscientes, vamos. El hecho de que se ubique en la amígdala, la memoria emocional, la información primitiva, vamos, posee un valor adaptativo para las respuestas de ansiedad, lógicamente. Los estímulos visuales, pues por ejemplo, tú ves una serpiente, se procesan en el tálamo, que transmiten de forma rudimentaria a la amígdala, instantáneamente. ¿Para qué? Pues lógicamente pues para permitirte un rápido cambio en la focalización de la atención o en la emisión de una respuesta automática, de evitación-huida, ante un peligro. Paralelamente, la corteza visual recibe información del tálamo y representa precisa y detalladamente el estímulo, lo que sería la percepción consciente. Tal información se transmite a la amígdala, induciendo la activación autónoma y muscular. ¿Ves? Como paralelamente hay la otra vía que nos ayuda. Se entiende muy bien además con el dibujito, yo creo, la verdad. Ledux argumenta que tanto los animales como el ser humano necesitan disponer de un mecanismo de respuesta rápida ante lo que es peligroso. La vía tálamo-amígdala permite que las respuestas emocionales se inicien en la amígdala, no consciente, lo que tiene pues unas ciertas ventajas, como ya sabemos. La vía talámica es útil para respuestas rápidas. Fracasar ante el peligro es peor que desencadenar una respuesta desproporcionada ante un estímulo intrascendente. Por ejemplo, un ligero crujido de hojas cercano que nos alerta. Pues nos alerta sin que tengamos tiempo de identificar el origen. El cerebro almacena unas claves primitivas y las detecta. La coordinación de esta información básica con la corteza nos permitirá realizar la verificación del peligro o la suspensión de la respuesta. Los descubrimientos de Ledux sobre la memoria emocional primigenia, amígdala, revisten un especial interés aportando una base neurobiológica específica a la teoría de la preparación de las fobias. También permiten dar una explicación a muchos trabajos experimentales que sugieren un papel primordial a los componentes automáticos y no conscientes de la ansiedad. Los datos e ideas aportados por este autor apoyan la hipótesis de Zahong sobre la primacía del afecto, respecto a la cognición, vamos, y sobre la existencia de un procesamiento en paralelo entre el afecto y la cognición. Ledux distingue lo que es la memoria declarativa y la memoria emocional. La declarativa se refiere a la reproducción consciente de los hechos ocurridos, y la memoria emocional depende del hipocampo y la corteza cerebral. Puede heredarse, lo que sería una memoria filogenética, o adquirirse por aprendizaje, por ejemplo, aprendizaje de una fobia. El aprendizaje emocional, dice Ledux, opera independiente de la consciencia. Si bien la información emocional puede almacenarse como un frío hecho declarativo, por ejemplo, información concurrente a un condicionamiento de miedo, los recuerdos emocionales y declarativos, estas dos, me refiero tanto a ambas memorias, por así decir, se almacenan y se recuperan en paralelo, lo cual no significa que tengamos acceso consciente directo a la memoria emocional, sino a las consecuencias, vamos, al comportamiento o a las sensaciones, ¿vale? La ansiedad y el miedo pueden ser adaptativos, pero también patológicos, cuando se experimentan de forma excesiva o inapropiada. El miedo resulta patológico cuando se convierte en fobia. Una cosa, para entender esto, es, por ejemplo, pues uno de los ejemplos que nos decían cuando ya se crepitar, bueno, esa pequeña pisada en las hojas y demás, eso es adaptativo. ¿Por qué? Porque aparte de que viene por nuestros antecesores, mucho más atrás, sabemos que puede venir un enemigo, puede venir alguien que nos propicie pues cualquiera de las circunstancias en las que te pueda surgir algo malo. Entonces eso tiene es entenderlo en grados, por así decir. Eso puede traer una serie de consecuencias negativas, pero todo eso es adaptativo, favorece el que nosotros sigamos vivos.
La cuestión es cuando se pasa a un extremo en el que se convierte en patológico. Esa adaptación pasa a ser patológica. Y esto es a lo que nosotros nos vamos a ceñir más en este tipo de materias. Y es cuando nos dicen eso, que puede ser excesiva o inapropiada. Entonces, ¿el miedo en qué se puede transformar? Ese miedo normal que tenemos todos y que puede ser adaptativo. Pero si lo pasamos a patológico, sería una fobia. Por ejemplo, pues vamos a ver después varios tipos de los que hay, pero bueno, tanto pueden ser como situaciones, como animales, como de todo, ¿vale? Me refiero no solamente a esa típica fobia a las serpientes o a las arañas. Bueno, es importante aclarar esto para entender un poco la diferencia entre lo que es un miedo común y adaptativo y normal en todos nosotros, que nos permita una huida o una lucha, a pasar a lo que sería lo patológico, convirtiéndose así ese miedo en fobia, ¿vale? Entonces puede considerarse normal y apropiado ante un peligro real, como decíamos antes, pero se considera fobia cuando concurren una serie de circunstancias particulares. Las fobias son miedos intensos asociados a situaciones u objetos, ¿veis? Como pueden ser animales, entornos naturales, situaciones sociales, incluso, porque ya lo vamos a ver después el tema del fobia social y demás. El ataque de pánico consiste en una reacción súbita y aguda de intenso miedo o malestar, que se acompaña de síntomas fisiológicos, hiperactivación autónoma, por ejemplo, pues sudoración, taquicardia, ya sabemos un poquillo, o cognitivos, como puede ser el miedo a perder el control. Está asociado a síntomas corporales, similares a los de hiperventilación, más que a amenazas externas. Por tanto, el pánico constituye una forma extrema de miedo asociado a la percepción de síntomas somáticos. Eso sería un poco la idea, ¿vale? Entender ese ataque de pánico, pues como eso, como una reacción súbita y aguda, en el que hay un miedo intenso, un malestar, bueno, lo que hemos citado anteriormente, ¿vale? Tanto en síntomas fisiológicos como cognitivos. Vale. Eso sería el apartado A. Vamos a ver un poquito del apartado B también, que es ansiedad, emoción y afecto. Otros tipos de emociones negativas son tristeza, enfado e ira, asco, culpa, odio, rabia, vergüenza. Una emoción consiste en cambios fisiológicos, conductuales y subjetivos en respuesta a un suceso, e incluye 3 elementos: la experiencia emocional, que es el estado emocional subjetivo; la conducta motora, que son las tendencias a la acción y expresiones faciales; y el estado fisiológico, que puede ser igual ante emociones positivas y negativas, por ejemplo, las lágrimas. La cualidad específica de cada emoción viene determinada por el significado del suceso, lo que es la valoración cognitiva. Si el significado implica crítica o desaprobación de otros, pues una emoción probable, ¿cuál va a ser? Pues la vergüenza. Si el significado es de una amenaza presente o futura, la emoción más probable es el miedo o la ansiedad, respectivamente. Entonces, entender esa cualidad específica de cada emoción que va determinada por el significado del suceso, lo que es la valoración cognitiva, ¿vale? Eso sería un poquito la cosa. El estado de ánimo, importante este concepto, el estado de ánimo es más general y más prolongado en el tiempo que las emociones. Por ejemplo, sentirse decaído durante un largo tiempo y no suele asociarse a desencadenantes específicos. Las emociones, si se generan en respuesta, a desencadenantes y son de naturaleza específica. Entendamos eso bien, ¿vale? El estado de ánimo es más general. Bueno, es que eso es bastante lógico, me refiero, si lo pensáis simplemente en vosotros, en un estado de ánimo que tiene uno o que tenga otra persona, es algo más general y es más prolongado en el tiempo que lo que es una emoción, ¿sabes? Pues, por ejemplo, sentirse decaído durante largo tiempo. Es un estado, para que entendamos la diferencia. Y claro, no suele asociarse a desencadenantes específicos, es un estado de ánimo. Sin embargo, las emociones sí se generan en respuesta a desencadenantes y son de una naturaleza específica. Estado de ánimo, entendámoslo como algo más general y más prolongado en el tiempo, nada más. Sentirse decaído durante un largo tiempo, por ejemplo, es un estado de ánimo, estado anímico también llamado. El afecto o afectividad es un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque incluye, pues, emociones
estados de ánimo, como hemos visto antes, y respuestas de estrés, lo que es el malestar emocional o distrés. Las emociones pueden diferenciarse de los estados de ánimo y del distrés por ser reacciones más breves y por ir cualitativamente más allá de la distinción entre el afecto positivo y el afecto negativo. Afecto negativo, ¿qué entendemos por afecto negativo? Pues estado afectivo con sensaciones de estados emocionales aversivos. Dimensión general del distrés, malestar emocional. Y participación no placentera. El bajo afecto negativo es un estado de calma y serenidad. El afecto positivo, pues es un estado afectivo con sensaciones de entusiasmo, de estar activo y alerta. El alto afecto positivo es un estado de elevada energía, concentración y participación placentera. En el bajo afecto positivo predomina la tristeza. Cuando hay un bajo afecto positivo, quiero decir, predomina la tristeza y el letargo, lógicamente. Y simplemente es entender un poquillo. Es un poco complejo esta parte de lo de afecto negativo, afecto positivo. Entender que dentro del afecto negativo, el estado afectivo, dice, el estado afectivo con sensaciones de estados emocionales aversivos, pues, dimensión general del distrés, como pues el malestar emocional, y participación no placentera, de ahí ese afecto negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes bajo ese afecto negativo, estás en un estado de calma y de serenidad. Sin embargo, cuando pasamos al afecto positivo, es una sensación de entusiasmo, bueno, de un estado de energía elevada, ya sabemos, ¿no? Eso sería el alto afecto positivo. Pero si tenemos un bajo afecto positivo, lo que va a predominar va a ser la tristeza y el letargo. Bueno, se ha utilizado con frecuencia el concepto de trastornos emocionales para referirse a los trastornos de ansiedad y a los trastornos depresivos unipolares. Aunque también han sido sugeridos otros, como el TEPT, los trastornos somatomorfos, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos disociativos. Bueno, Bullis, 2019, propuso los siguientes criterios para los trastornos emocionales. Importante esto, ¿vale? A. El trastorno se caracteriza por la experiencia de emociones negativas frecuentes e intensas. Existe una reacción aversiva a la experiencia emocional, lo cual es impulsada por una evaluación negativa de la emoción y una reducida percepción de control. Y C. El individuo realiza esfuerzos para reducir, escapar o evitar la experiencia emocional, bien de forma preventiva o como reacción al inicio del estado emocional. De acuerdo con esto, cabría considerar como trastorno emocional otros como los trastornos alimentarios y el trastorno de personalidad límite. Vale, vamos a dejarlo por aquí porque aquí ahora ya nos empezamos a meter en... ya es otro apartado, ya son componentes de la ansiedad. Y vamos a ver el triple sistema, bueno, vamos a ver un poquillo de todo esto, ¿vale? Así que lo dejamos por aquí y el próximo día o incluso, no sé si hoy por la tarde, es que ya miraré, al tener ahora tengo unas 6 materias, si no recuerdo mal. Desarrollo, la segunda parte, psicopatología, la segunda parte, psicometría, pensamiento, diferencias y percepción, sí. Bueno, total sí, son 6. Entonces voy a lo largo de la semana, suelo tocar, a ver, todas las que puedo grabar, quiero decir las de números, por ejemplo, pues ya voy mirando por el libro y demás y voy haciendo. Pues si tuviera a lo mejor algún tipo de pizarra virtual o algo, iría escribiendo, pero bueno, creo que no iba a ayudar mucho más de lo que ya puede ayudar cualquier profesor. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Iremos dando poco a poco, como siempre, y se subirá todo. Muy importante al principio de todo, sobre todo ahora que estamos en el primero o segundo día que ha empezado todo, intentar mirar un primer tema en la primera semana, aunque sea un primer tema o algo parecido, llevar una cierta organización y cada día mirar un poquito. Ya sé que cada persona tiene sus obligaciones, unos tienen hijos, otros no, unos trabajan a media jornada, otros a completa, otros tienen todo el tiempo dedicado para esto. Cada persona es un mundo, entonces cada uno que se adapte como mejor pueda. Mirar bien lo de la PEC y mirar bien sobre todo lo de los temas, la organización de temas. No vaya a ser que estéis estudiando algo que no entra o estéis estudiando algo del primer parcial pensando que es del segundo. Me refiero, simplemente como echarle un ojo a cada una de las materias y leeros la guía, ya está. No os va a quitar más de media hora como mucho. Pero como me están preguntando cada 2x3 todo este tipo de cosas, yo pienso, vale, simplemente hay que entrar. Yo entiendo que hay gente pues que no tiene el mismo tiempo y demás. Así que bueno,
ya lo intento dejar al comienzo de cada materia, una breve explicación de lo que va a ir, de lo que entra, de si hay PEC, de lo que cuenta, de qué nota a partir de cuánto, todo esto, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos por aquí y el próximo día seguimos, ¿vale? Mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.